En el diálogo de Jesús con la samaritana del capítulo 4 de San Juan, en los versículos 19 al 20, ella plantea la cuestión sobre el lugar para dar culto. Jesús le aclara que el lugar no es lo que importa, sino el modo de hacerlo. En Juan 2, 19, 21, Jesús había dicho: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron: han sido necesarios 46 años para construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él se refería al templo de su cuerpo, nos aclara el redactor. Para Jesús, sus apóstoles son presencia de él y del Padre. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. En la última cena le dijo a Judas Tadeo: el que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará. Iremos a él y habitaremos en él. San Pablo preguntó a los corintios: ¿o no saben que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo que habita en ustedes y que han recibido de Dios? Jesús es el nuevo templo donde se puede relacionar con Dios. Cada bautizado es morada de Dios y templo del Espíritu. Para nuestro interés, empecemos por decir que la espiritualidad juvenil no depende de un determinado lugar. Los espacios sagrados son un elemento que nos ayuda en ciertos aspectos de la vivencia de la espiritualidad: culto, Eucaristía, oración común, pero no agotan la espiritualidad. El Papa Francisco ha dicho con insistencia que cada persona, y el joven por supuesto, es espacio sagrado. En Christus Vivit dice: el corazón de cada joven debe por tanto ser considerado tierra sagrada, portador de semillas de vida divina, ante quien debemos descalzarnos para poder acercarnos y profundizar en el misterio. Sin dudas, un espíritu clericalista expone a las personas consagradas a perder el respeto por el valor sagrado e inalienable de cada persona y de su libertad. Tu vocación te orienta a sacar afuera lo mejor de ti para la gloria de Dios y para el bien de los hombres. El asunto no es solo hacer cosas, sino hacerlas con un sentido, con una orientación. Al respecto, San Alberto Hurtado decía a los jóvenes que hay que tomarse muy en serio el rumbo. En un barco, al piloto que se descuida se le despide sin remisión, porque juega con algo demasiado sagrado. Y en la vida, ¿cuidamos nuestro rumbo? ¿Cuál es tu rumbo? Si fuera necesario detenerse aún más en esta idea, yo ruego a cada uno de ustedes que le dé la máxima importancia, porque acertar en esto es sencillamente acertar, fallar en esto es simplemente fallar. En la encíclica Fratelli Tutti insiste: en la actividad política hay que recordar que más allá de toda apariencia, cada uno es inmensamente sagrado y merece nuestro cariño y nuestra entrega. ¿Qué es la ley sin la convicción alcanzada tras un largo camino de reflexión y de sabiduría de que cada ser humano es sagrado e inviolable? Del Evangelio de Cristo surge para el pensamiento cristiano y para la acción de la Iglesia el primado que se da a la relación, al encuentro con el misterio sagrado del otro, a la comunión universal con la humanidad entera como vocación de todos. La Constitución dogmática Lumen Gentium, Luz de las Naciones, del Vaticano II, dice que los laicos, y los jóvenes son unos de ellos, viven en el siglo, es decir, en todas y cada una de las actividades y profesiones, así como en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social con las que su existencia está como entretejida. Allí están llamados por Dios a cumplir su propio cometido, guiándose por el espíritu evangélico, de modo que, igual que la levadura, contribuyan desde dentro a la santificación del mundo y de este modo descubran a Cristo a los demás, brillando ante todo con el testimonio de su vida, fe, esperanza y caridad. Dicho de otro modo, la relación con Dios se puede y debe darse desde uno mismo y en relación con los demás, todos espacios sagrados que exigen respeto, cuidado, ayuda, etc. Esto nos lleva a decir que la espiritualidad juvenil se vive en todo momento y en todos los ámbitos y circunstancias en los que están involucrados los jóvenes, porque allí donde está un joven está un adorador del Padre y un discípulo de Cristo que descubre en sí mismo y en los demás una realidad sagrada. Acerca del modo, repite 2 veces, en espíritu y en verdad. En espíritu.
Dios puede ser adorado como Padre solo por aquellos que han recibido el Espíritu que los convierte en hijos. Este Espíritu eleva al hombre, tomándolo del nivel de la carne y le da la posibilidad de adorar a Dios como conviene a Dios y no solo como puede el hombre. La espiritualidad juvenil no depende solo de lo que los humanos podemos hacer: cantar, escuchar, escribir, contemplar, dialogar, etc. Es algo que más bien el Espíritu logra suscitar en nosotros. Él es Espíritu Santo y es quien sabe de santidad. En verdad, en el discurso de despedida, el Señor Jesús dirá: conságralos en la verdad, tu palabra es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Por ellos me consagro, para que también ellos sean consagrados en la verdad. Según esto, la verdad es principio de consagración y santificación, que capacita al humano a adorar a Dios como se debe. El Evangelio de Juan dice que Jesús es el Logos, la palabra que estaba con Dios y era Dios, y puso su morada entre nosotros. También que Él es la verdad, en el sentido de que es el portador de la verdad de Dios para los hombres. También se dice que el Espíritu es Espíritu de la verdad y de Jesús, y llevará a los hombres a la verdad plena. La comprensión equivocada del ser de Dios, de su Hijo, del Espíritu, de la Virgen, de los santos, de lo sagrado, de la Iglesia, del humano, nos lleva a comportamientos extraños, pretenciosos, manipuladores, que al final acaban por mostrarse como huecos. Los obispos de México dicen así: a nuestros jóvenes les parece ofensiva una imagen de Dios en estos términos: el Dios vigilante y juez implacable, atento a los pecados humanos; el Dios comerciante de salvación; el Dios mágico de las respuestas inmediatas y baratas. Para algunos de nuestros contemporáneos, la Iglesia se apoya en esas imágenes incompletas de Dios, cuando quiere solo remarcar a los hombres de hoy sus pecados. De lo contrario, su acción no tendría sentido, con la consecuencia además de presentar a Dios y a la fe como un mero paliativo para aliviar dificultades. La espiritualidad juvenil tendrá que estar fincada en la verdad, es decir, en Jesucristo, palabra del Padre. Nuestros obispos, en el proyecto global de pastoral 2031-2033, han dicho algo que nos puede servir para entender la espiritualidad cristiana y juvenil. Queremos actuar al estilo y con las actitudes de Jesús, que no vino a ser servido sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos, y ofrecer a todos una vida plena para que tengan vida y la tengan en abundancia. Su existencia entera es redentora, como donación de sí mismo a los hombres y como donación libre al Padre. Por ello propone: para recuperar una sana visión del ser humano, hemos de hacerlo desde la contemplación del misterio de Cristo Redentor. Si Jesucristo es la verdad, y hay que adorar al Padre en la verdad, tendremos que imitar a Cristo en toda su vida. El acontecimiento Jesucristo es todo redentor, desde la creación del universo, de la que Jesucristo es mediador, su encarnación, su predicación y su praxis del reino, la conformación de su comunidad de discípulos, su muerte y resurrección, la comunicación de su espíritu, su presencia como resucitado en el mundo, en la humanidad, en la Iglesia, su trabajo permanente en la obra de cristificación de la realidad, hasta que todas las cosas lo tengan por cabeza. La vida entera de Jesús es redentora: sus opciones, sus pasiones, sus relaciones, sus decisiones. Toda la vida de Jesús es redentora: su familia, su predicación, su escucha e interpretación de las Escrituras, sus actitudes, sus pasiones y acciones, su cercanía con su Padre, su relación con sus discípulos, su distancia crítica con las autoridades, su sensibilidad ante el sufrimiento de los enfermos y necesitados, su confianza en el Padre para aceptar con valor su muerte, su presencia del resucitado y su deseo de quedarse con sus discípulos. El acontecimiento redentor de Cristo no fue solo su muerte en cruz y su gloriosa resurrección, sino que todas sus enseñanzas y sus signos llenos de ternura y misericordia son redentores. La espiritualidad juvenil, además, ha de estar basada en lo que nos ha revelado acerca de Él y de su Padre, y en lo que el Espíritu nos va revelando acerca de Dios y de los humanos. Por eso debemos estar en constante purificación de la imagen o concepto que cada uno lleva acerca de Dios. Por ello debemos acercarnos a la Biblia en general y de manera muy especial a los Evangelios. La tradición de la Iglesia y el magisterio nos ayudan mucho para mantener la fidelidad a la palabra de Dios, para no repetir convicciones o acciones que en otras épocas y ahora
también se muestran como desviadas o contrarias a la propia fe.